Estamos entrevistando al presidente de la República, Francisco Sagasti, que ha tenido la amabilidad de venir a la sede de RPP para dedicarnos una hora explicando lo que viene haciendo su gobierno y lo que planea hacer. Hemos dicho que en esta segunda media hora queremos hablar en primer lugar sobre el tema de la seguridad ciudadana y el rol de la policía en ella, habida cuenta de la crisis que se ha producido con el apartamiento de 18 generales, cuya salida no ha sido no oficializada aún, puesto que no ha sido publicada por el peruano. Queremos saber en qué está este cambio en la policía y también respecto de otro tema que usted anunció que fue recibido como una idea innovadora, que es introducir gerentes de servir para la administración presupuestal, no específica policial, que deban ser hechas por este cuerpo uniformado. Bien, empecemos por lo segundo, que es lo más concreto. Yo creo que toda la ciudadanía tiene que tener confianza en la policía y tiene que tener confianza en que los recursos que se asignan a la Policía Nacional están siendo bien utilizados, están siendo cuidadosamente vigilados, por decirlo así, y que apoyan no solamente el trabajo de los policías en su contacto con la ciudadanía, sino también cuidan el bienestar de los propios policías. Entonces, lo que hemos visto durante muchísimos años, aquellos que somos lo suficientemente viejos, recordamos los escándalos de la caja militar policial, por ejemplo. Entonces, que hubo corrupción, alguien metió la mano, quitó, y realmente eso afectó a todos los policías. Al poner a profesionales de servir, profesionales de gestión pública, de la administración pública, lo que queremos hacer es darle ese trabajo a personas que no están involucradas en las actividades cotidianas y principales de la policía, que es mantener la seguridad ciudadana. No es fácil hacer esto. Es un proceso complicado, nuevamente el tema de recursos financieros es algo que limita, pero ya está el plan en marcha, se está avanzando y no hay ninguna interrupción en esa idea, en ese plan, con el cambio de ministro del Interior. O sea que por ese lado yo creo que las cosas están encaminadas. ¿Hasta qué punto en estos cortos meses que tenemos podremos completar eso? Es algo incierto. Hemos estado viendo, por ejemplo, que el número de gerentes disponibles en servir en la actualidad es menor al que se nos había informado anteriormente. Entonces habrá que buscar prioridades, habrá que ver toda la manera, pero de hecho la presencia de gerentes públicos profesionales que no estén vinculados a las fuerzas policiales está en marcha y se irá implementando en la medida de lo posible y en la medida que lo permitan los recursos. El segundo punto era sobre toda la situación de cambios. Mire, en este momento yo creo que ya se han tomado decisiones, cuando uno toma decisiones, teniendo la información a su alcance y evaluando y recibiendo la recomendación del ministro y del primer ministro, y con toda esa información el presidente toma una decisión y ya está tomada. No hay vuelta atrás en eso. Entre los generales que han salido del servicio activo, hay algunos que están totalmente limpios y que realmente, como lo he manifestado y me ha manifestado el señor ministro del sector, le gustaría poder contar con ellos en apoyo. El problema es que la estructura que tiene la ley de ascensos, la ley de paso al retiro, etcétera, de la policía, no permite sacar a uno, poner a otro puntualmente, sino es todo un escalafón. Cuando alguien es nombrado comandante general y tiene otras generales por encima, automáticamente pasan al retiro. No se puede decir este pasa, este no pasa, a este lo pongo aquí, este lo pongo allá. Esa es parte de la estructura que tienen instituciones jerárquicas como la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora lo que queda es recomponer todo el mando, alto mando policial. Estamos en eso en este momento.
El nuevo ministro es una persona intachable, que tiene un prestigio interno y tiene una característica sumamente interesante, porque además de ser policía y ha trabajado muchos años fuera de la policía, ha sido académico, ha sido asesor, ha sido investigador, o sea que es el tipo de persona que permite articular de una manera mucho más estrecha y razonable los puntos de vista de los militares y de los políticos como yo, que estamos involucrados en la gestión pública en el Congreso, ¿no? Sin embargo, usted dice que no hay marcha atrás. Sin embargo, usted el domingo pasado defendió al ministro del Interior de la época, Rubén Vargas, dijo que contaba con toda su confianza, pero él renunció el día miércoles. ¿Por qué renunció? ¿Por qué hubo un cambio tan brusco respecto de sus funciones? Él es el que tomó decisiones, o él es el que recomendó decisiones sobre ese pase al retiro de varios generales. No sabemos si el actual está de acuerdo con ellos. El hecho es que no se han publicado aún en el peruano. No son todavía retiros oficializados. Eso está en proceso inmediatamente. Hemos tenido que lidiar con muchísimas cosas. Ha mencionado el tema de la vacuna, ha mencionado el tema de las protestas. El gabinete está, pero eso está en marcha, ya no va a haber problema. Pero lo más importante, yo creo, es lo siguiente. Las situaciones cambian, los contextos cambian, el comportamiento de las personas se va viendo y se va planteando tanto en el gobierno como en la policía, como en la ciudadanía, como en los jóvenes, como en los trabajadores, como en los empresarios. En un momento de cambio tan turbulento, tan acelerado, lo que el gobierno tiene que hacer es escuchar a las diferentes partes, ver qué es lo que plantean y luego en base a eso actuar, y actuar con determinación. Ahora bien, todos sabemos que para mantener el rumbo, para mantener hacia dónde queremos ir, en algunos casos es necesario cambiar de dirección un par de veces para llegar a donde uno quiere. Cuando las circunstancias cambian, a veces hay que cambiar de dirección para mantener el rumbo. Y eso es lo que se ha hecho. Agradezco la renuncia, al haber visto las dificultades y situaciones. Como sabemos muy bien, en una semana el contexto político en el Congreso, en la calle, cambió radicalmente y eso obligó a tomar decisiones, al primer lugar al ministro, segundo lugar a la presidenta del Consejo de Ministros, y a mí como jefe de Estado me correspondió tomar la decisión final y ratificarla en base a las recomendaciones que me han dado. Y ahora estamos en una nueva situación que esperamos sea lo más pronto posible, pues calmada, tranquila. Ya, como dije, no hay paso atrás. Lo que queremos ver es la forma de contar con aquellos generales probos que han tenido que salir por la forma en que está estructurada la ley de la Policía Nacional, ver en qué manera podemos contar con su colaboración en el futuro. Señor Sagasti, señor presidente de la República, usted ha dedicado décadas de su vida a estudiar el Perú de una manera orgánica, ha hecho incluso entrevistas a los principales actores durante años, ha hecho videos que deberían ser difundidos otra vez para ver cómo han cambiado las cosas en los últimos 15 años. Y en todo eso trasuntaba siempre, yo recuerdo haber escuchado en París, en la sede de la UNESCO, una conferencia suya hace más de 20 años, trasuntaba, es lo que oí de la parte de la gente presente, una fe en el Perú, en su capacidad productiva y en su capacidad de organizarse para convertirse en un país desarrollado. Eso supone reactivar nuestra economía de las malas condiciones generales por la pandemia, pero también de trabas que arrastramos desde hace años y décadas en algunos sectores de una manera notoria, como la minería. ¿Con qué destrave, con qué gran proyecto, con qué gran cambio quisiera usted que quede asociado su nombre, pese a los pocos meses que usted le tiene como jefe de Estado? Bien, esto es una pregunta muy, muy difícil, porque sabemos que trabar y destrabar toma tiempo. Las dos cosas toman tiempo. Una de las cosas que estamos viendo y que estamos tratando en este momento es de ver en qué estado están algunos proyectos. Lo que vamos a hacer para evitar cualquier sospecha de que hay un favoritismo a un proyecto, a otro proyecto, estamos pidiendo la asesoría de algunos organismos financieros internacionales que conocemos muy bien,
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, antes conocido como la CAF, para que en un paquete de proyectos de inversión que están en el proceso de identificarse en la actualidad, de los muchos proyectos que hay, ver cuáles de ellos podrían, con un esfuerzo significativo en el corto plazo, empezar a andar. Y pedir la recomendación de estos expertos internacionales para que no haya ninguna duda de favoritismo, ni de corrupción, ni mucho menos, ver cuáles son los que podemos poner en práctica, como usted ha mencionado en la actualidad. Y ahí escucharemos el punto de vista de los empresarios, de los trabajadores, de los analistas, de los economistas. El gobierno, como he mencionado, es un gobierno que escucha a todos y toma decisiones. Al escuchar a todos y reconocer a todos los peruanos y ver sus puntos de vista en temas tal como el que usted ha mencionado, qué reactivar o qué no reactivar en los pocos meses que nos quedan, en base a esa información y escuchar tomaremos las decisiones. Ahora bien, usted ha mencionado minería. Hemos estado conversando sobre agroindustria hace unos momentos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el Perú no es solo un país agroindustrial, no es solo un país minero. El Perú tiene el privilegio de poder ser en el futuro un país minero, un país agrícola, un país forestal, un país que usa su biodiversidad, un país que usa sus fuentes del agua, un país que usa sus fuentes de energía, un país que usa su extremadamente rica diversidad biológica en el mar. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que obsesionarnos por un sector. Cuando uno ve el potencial que tiene nuestro país, y me preguntaba por qué soy optimista, porque veo lo que se puede hacer en el Perú. Ningún país tiene esa extraordinaria diversidad de ecosistemas, de recursos que tenemos nosotros. Si en la era del conocimiento le añadimos conocimiento, investigación, tecnología, innovación y gestión a esa dotación de recursos en un momento de cambio mundial acelerado, yo creo que el Perú puede dar un salto enorme. Y esto no es nuevo. Como bien ha dicho, esto lo hemos visto ya desde los años 80 y 90. Desgraciadamente, a lo largo de los últimos 30, 40 años, hemos perdido oportunidad tras oportunidad de dar el salto que podemos dar como país. ¿Por qué hemos perdido tantas oportunidades? ¿Qué conclusiones ha sacado usted de los años que ha dedicado a investigar esos problemas? Mire, aquí yo me remonto a nuestro maestro de historia, Jorge Basadre. Yo diría el fracaso de las élites políticas, de las élites económicas, de las élites de trabajadores, que no han logrado articular, en primer lugar, en su propia mente, esta idea, esta noción de extraordinarias oportunidades que tenemos en nuestro país y vincularla al esfuerzo personal y a una manera de trabajar juntos, a una manera de no volver a lo que dijimos en la primera parte, a estas peleas, estos egoísmos, a estos resentimientos que tenemos. El mismo Basadre y muchos otros historiadores lo han planteado. Si logramos cambiar el comportamiento, la mentalidad de nuestras élites empresariales, élites políticas, élites intelectuales, dejamos de lado el egoísmo, el resentimiento y aceptamos que el otro es igual, tiene tanto derecho como nosotros, aunque nos parezca que es, entre comillas, una persona que no conoce las cosas. A mí me causó cierto rechazo escuchar a políticos descalificar de una manera burda a congresistas o otros políticos porque les parecía que no tenían una opinión informada. Falso. Yo diría lo siguiente, y se lo dije a uno de estos un día en una discusión: ¿cómo me dice del Congreso como congresista vas a escuchar a tal congresista que no conoce nada, no tiene la menor idea, etcétera? Mi respuesta fue la siguiente: mira, si yo te tomo a ti y te pongo en el contexto de ese congresista, tú no sobrevives ni 2 días trabajando donde él trabaja, porque no tienes la menor idea de lo que es el ecosistema, de lo que es la vida en las regiones de nuestro país, sea esto en la selva, sea en la sierra, en cualquier lugar. Entonces, tienen un conocimiento valiosísimo, que tenemos que respetar en primer lugar, entender y darnos cuenta que es esta suma de saberes y conocimientos de todo tipo la que nos va a ayudar a hacer del Perú el país que podría ser. Además de eso, mencionaste lo que hicimos en esta serie
que siguió el trabajo de Agenda Perú, la serie que se llamó Abriendo Caminos, que todavía debe estar dando vueltas en YouTube, en otros lugares. Ahí lo que hicimos fue demostrar cómo era posible, desde diferentes puntos de vista, hacer cosas positivas, salir adelante, ver cómo el país podría. Eso es lo que necesitamos. Y yo estoy convencido de que eso es posible hacerlo. Y quizá lo único que quede, como me preguntaba sobre el legado, no es que se hizo un proyecto o se hizo otro proyecto, sino que se le demostró a la ciudadanía que el gobierno, cuando quiere, puede escuchar, que no se precipita a tomar decisiones a la carrera, que no está listo para llegar con un golpe o no está listo a favorecer a otro grupo, sino que escucha a todos y actúa en base a esa escucha y ha de entender, procesar y tratar de armonizar los diferentes puntos de vista. Si dejamos al final del gobierno de transición y emergencia por lo menos la idea de que es posible hacer la política y tener una política distinta, diferente, creo que eso será lo más importante que podemos dejar, además de algunas cosas resueltas, algunos problemas avanzados y encauzado el camino hacia el tercer siglo de vida independiente. Durante los 40 minutos o 50 minutos que ha estado usted aquí en RPP, hemos recibido en nuestras redacciones muchas preguntas y muchas reacciones a las cosas que usted viene diciendo, y como es natural, la mayor parte de ellas están referidas al tema de la agroexportación, desde el doble punto de vista que ya hablamos, cómo mantener un sector productivo que genera riqueza y empleo, y cómo naturalmente impedir que se cometan abusos contra los trabajadores. Hay quienes no han entendido bien, según vemos en estos mensajes que recibimos, lo que usted quiso decir anoche cuando afirmó que no observaría la ley que deroga la ley de promoción agraria. ¿Qué es lo que quiere decir y a qué quiere usted que esto dé lugar? ¿En cuánto tiempo podemos tener una ley sustitutoria de una ley que ha tenido muchos aspectos positivos, y cómo participará el Ejecutivo en la elaboración de esta ley? Bien, en primer lugar, nuevamente, al igual que otros sectores, agroindustria es importantísima, tiene exportaciones, ha generado divisas, ha generado empleo y sobre todo en aquellas empresas que han operado en el marco de la ley ha generado un bienestar generalizado en los trabajadores. Pero más importante aún, no solamente en los trabajadores, en las mujeres. Una de las cosas importantes de la agroindustria es que ha dado más oportunidades de trabajo a las mujeres y esto ha redundado en un beneficio en su familia, más educación y todo eso lo reconocemos. Sin embargo, mantener un régimen especial que se suponía era temporal por 10 años y que ha sido, como bien se ha dicho, tremendamente exitoso, se justifica mantener un régimen especial cuando ha sido exitoso y todas las empresas, como hemos visto en alguna de las curvas que vemos, cómo aumentan las exportaciones agroindustriales hacia arriba y cómo aumentan los ingresos de trabajadores también hacia arriba, pero con una divergencia bastante grande. Tenemos que tener una prosperidad compartida. Y ese es, dicho sea de paso, uno de los problemas no solamente del Perú, sino del mundo. ¿Qué hacer ahora? Bueno, estamos trabajando desde el Ejecutivo. Nosotros trabajamos muy a la carrera para proponer algo sobre el tema específicamente laboral, pero entre el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, la presidencia del Consejo de Ministros, propondremos algunas normas después de dialogar con trabajadores, con empresarios, con investigadores y expertos en el tema del agro, pero la idea es poner a la agroexportación en una situación de la cual pueda crecer, ampliarse, beneficiarnos a todos, aprovechando, dicho sea de paso, las condiciones ecológicas extraordinarias que tiene el Perú, porque en muchas partes de nuestro país, con el agua que se les está dando, ¿verdad?, podemos tener hasta 2 cosechas por año. Pero lo concreto es entonces que la ley queda derogada. La ley, estoy yendo de su programa a Palacio para firmarla y promulgarla. Ya está, la ley desapareció. Hoy mismo será promulgada la derogación de la ley de promoción agraria. Así es. ¿Y se publicará hoy mismo o mañana? Bueno, pregúntele a la imprenta del peruano. Muy bien. Ahora, los minutos pocos que nos quedan, quisiera que hablemos sobre corrupción, que es un tema al cual usted ha prestado mucha atención, siempre con su análisis científico y comparativo. Usted sufrirá, como todo peruano que ama a su país,
con la triste imagen que hemos dado con una serie de jefes de Estado implicados en graves casos de corrupción. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué es que hemos caído en esta negra serie de responsables políticos que han incurrido en casos de corrupción? Mire, yo creo que ahí hay que mirar un poco la historia. El libro de Alfonso Quirós sobre la historia de la corrupción en el Perú nos da las pistas. Esto no es nuevo. Esto viene de una concepción patrimonialista, como dicen, es decir, yo llego al Estado y el Estado es mi chacra. Yo puedo hacer lo que quiera con el Estado, y además, como me dijo, para que tengan una idea, un prominente economista brillante cuyas opiniones técnicas respeto mucho y lo leo con cierta asiduidad, pero un día me lo encuentro en una situación en la cual a la vez estaba asesorando un organismo internacional que estaba negociando con el Perú, asesorando al mismo tiempo a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, asesorando a unas empresas privadas que también estaban negociando con la organización internacional que las iba a financiar, es decir, trabajando para grupos con intereses distintos. Y yo le pregunto, ¿cómo haces eso? Me dijo, mira, yo creo, ¿por qué no voy a ganar yo algo? ¿Por qué no voy a beneficiarme yo si estoy utilizando mi conocimiento para el país? Esa fue su actitud. Esa incapacidad de diferenciar entre el bien común, el bien público y el bien privado es fatal. Y se compromete usted, y es mi última pregunta porque el tiempo nos vence ya, a ser absolutamente severo y totalmente independiente para promover que se sancione quien sea que falte a la ética pública. Así es, definitivamente. No hay vuelta atrás en lucha contra la corrupción. Pero ya que estamos terminando, yo quisiera añadir un par de cosas, si me permite, ¿no? En primer lugar, reconocer que tenemos personas que han fallecido en todas estas protestas. No debe haber ninguna persona en estas condiciones. Segundo, hemos visto con toda claridad cómo uno de ellos, que sufrió un accidente al impedir el paso para que pueda llegar al hospital, desgraciadamente falleció. Por el bloqueo de la carretera. Por el bloqueo de la carretera. Entonces la invocación yo creo que es a toda la ciudadanía, incluso a aquellos trabajadores que están involucrados en las protestas, que respeten el derecho al libre tránsito, que no vuelvan a bloquear carreteras en este sentido y que en esa situación, cuando llegue el momento, el gobierno actuará de la manera que lo manda la ley. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor presidente de la República, y por la claridad que nos ha contestado. Ojalá que pueda volver. Si tiene algunas palabras finales, tenemos 30 segundos robados. Simplemente para decirle a la ciudadanía que estoy allí, el gabinete, el gobierno está aquí para devolverle la confianza en que se puede hacer política de una manera diferente y que podemos poner el interés público, el interés de todos ustedes por delante de cualquier interés personal o privado. Muchas gracias. Ha sido Enfoque de los Sábados con el presidente de la República, Francisco Sagasti Häusler. Quédense en la